Buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez. En este caso con derivación compleja. Me piden que determine si la función que me dan, seno de 4z, es analítica y que encuentre la derivada. Bien, pero en este caso la derivada por definición. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es decir si es analítica o no. Y para decir que si una función f de z es analítica, debe cumplir con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son estas: que la derivada de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada de b respecto de y además que la derivada de b respecto de x tiene que ser igual a menos la derivada de u respecto de y, o a la derivada de u respecto de y cambia de signo. Bien, entonces simplemente tendríamos que derivar a u y a b respecto de x y respecto de y según corresponda a cada ecuación. Pero si vemos, la función que nos dan perdón, es el seno de 4z, donde en ningún momento vamos a encontrar alguna u o alguna b para poder derivar con respecto a x y a y. Bien, entonces lo que se hace en estos casos donde tenemos funciones trigonométricas es escribir la función trigonométrica correspondiente, ya sea el seno o el coseno, por su equivalencia en sumas de funciones exponenciales, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que, vamos a escribir acá, el seno de, en este caso, z, después vamos a introducir ese 4, pero nosotros nos tenemos que acordar simplemente esta ecuación, en caso del seno, es igual a e a la i z menos e a la menos i z, todo entre 2i. Entonces, si el seno de z corresponde a esta ecuación, entonces si nosotros cambiamos z por cualquier otra función, simplemente esta expresión del lado derecho va a cambiar en donde se encuentre la z, simplemente. Entonces el seno de 4z lo vamos a poder expresar como e a la i, y en vez de z pongo 4z, ¿no? Porque es lo que me representa, menos e a la menos i, en vez de z pongo 4z, y esto entre 2i que no cambia. Bien, entonces con esto tampoco podemos observar las u y las b. Entonces vamos a desarrollar un poquito más esta expresión y vamos a reemplazar a z, o sea, siendo z x más y. Entonces reemplazamos, queda e a la i 4 por z, pero z es x más y por y, menos e a la menos y 4 veces z, pero z es x más y, ¿verdad? Bueno, y al menos 2, el 2i que está acá abajo lo vamos a escribir acá para no hacer líneas tan largas. Vamos a poner 1 partido 2i. Entonces ya no nos va a molestar, lo apartamos ahí. 1 partido 2i. Perfecto. Entonces vamos a seguir distribuyendo ahí en la parte exponencial. Me queda 4i por x y 4x más
i4 o 4 por i por y, me queda y cuadrado es menos 1 y 4 por y es 4y. De forma similar, de este lado me queda 4i negativo por x, queda menos i 4x, más por menos me da menos, y al cuadrado, o sea, i por y me queda i cuadrado que es menos 1, y ese menos 1 multiplicado por y, que a esto lo podemos reescribir como menos por menos, me da más y. Y me estoy olvidando, si se dieron cuenta, del 4. Entonces, esto es 4y. Bien. Verificamos. Y cuadrado menos 1. Por menos 1 me da más 1. Por y por 4, 4y. Bien. Seguimos acá. 1 partido 2i. Y ahora sabemos que, lo voy a escribir acá y después lo voy a borrar, que nosotros tenemos e a la a por e a la b, suma de, o sea, potencias de igual base, se suman los exponentes, pero en este caso, en vez de utilizar esta igualdad en este sentido, la vamos a usar en este sentido. Es decir, tenemos un exponente que es la suma de dos términos, como se ve acá, la vamos a separar. Entonces esto me va a quedar e a la i 4x por e a la menos 4y. En esta parte vamos a hacer lo mismo. Me queda e a la i negativa 4x por e a la 4y. Muy bien, perfecto. Entonces vamos bien. Hay que seguir en este tipo de ejercicios. Hay que tener mucha paciencia y tener mucho cuidado con los signos y las propiedades. Bien. E a la menos 4y en este factor lo ponemos delante por conveniencia y para ser un poco más ordenados. Y acá nos encontramos con e a la i 4x. Les recuerdo que gracias a Euler o Euler, como le digan en su país, la fórmula de Euler nos indica que e a la i tita se puede escribir como el coseno de tita más i por el seno de tita. Entonces vamos, esta igualdad vamos hacia allá. Entonces e a la i 4x, entonces tita ahora es 4x y la i latina es i latina. Entonces simplemente donde haya un 4x lo vamos a poner aquí adentro. Perfecto. Entonces esto nos queda como el coseno de 4x más i por el seno de 4x. De forma similar, operamos en este término. El e a la 4y lo ponemos delante por una cuestión de comodidad. Y e a la menos i 4x aplicamos esta misma fórmula, que la podemos ver por ahí le genera problemas ese menos, pero no se preocupen, porque esto lo podemos ver como e a la menos i tita, lo podemos ver así, que se puede escribir e a la i por menos tita. Entonces eso implica que de forma similar vamos a tener que el coseno de menos tita más i por el seno de menos tita. Pero para escribirlo de una mejor forma, para que sea mejor,
Les recuerdo también que el coseno, al ser una función simétrica respecto del origen, entonces el coseno de menos a, cualquier número a, va a ser igual al coseno de a. Y con el seno vamos a ver que el seno de menos b, para no poner la misma letra, va a ser igual a menos el seno de b. Esto es porque el seno, o la función seno, es asimétrica respecto al origen. Pero eso no nos interesa. Bueno, en realidad sí nos interesa, pero no es mi objetivo explicarles esto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que el coseno de menos tita se puede escribir como el coseno de tita. Entonces, el coseno de tita más i, pero en el seno de menos tita, como tenemos acá, o el seno menos b, es igual a menos el seno de b. Así que esto, le aplicamos el signo negativo a este lado y menos i por el seno de tita. Así que, resumiendo, e a la menos i tita, e a la menos i tita, la podemos escribir como el coseno de tita menos i por el seno de tita. Bien, entonces tita ahora vendría a ser menos 4x, así que vamos a escribir el e a la menos i 4x como el coseno de 4x menos i por el seno de 4x. Bien, perfecto. Seguimos. Ahora el próximo paso es distribuir todo lo que podemos distribuir. Entonces metemos estos dos exponenciales adentro, distributiva acá y acá, y vamos a tener algo muy largo, pero bueno. Entonces escribimos 1 sobre 2i y nos va a quedar e a la menos 4y por el coseno de 4x, e a la menos 4y por el coseno de 4x más i por e a la menos 4y por el seno de 4x. De este lado nos queda menos e a las 4y por el coseno de 4x, y acá menos por menos me da más i por e a la 4y, e a la 4y por el seno de 4x. Espero que no se me haya salido de la pantalla. Bueno, ya tenemos todo distribuido. Acá voy a hacer un corchete, aunque no se vea, para cerrar. Bien, entonces seguimos acá abajo y ahora vamos a tratar de separar este número imaginario, o sea, este número o esta cosa rara que tenemos acá, en parte real y parte imaginaria. Para eso necesitamos introducir este 1 partido 2i. Bueno, el 1 partido 2i lo podemos racionalizar multiplicando arriba y abajo por i. Entonces 2i por i es 2 por i al cuadrado, y al cuadrado es menos 1 por 2, me queda menos 2. I por 1 es i, así que esto lo podemos ver como menos i medios. Entonces ya lo podemos reescribir. Bien, entra el menos i sobre 2 acá adentro y me va a quedar menos i sobre 2 e a la menos 4y por el coseno de 4x. Me va a quedar, bueno, en este caso lo podemos dejar como, me va a quedar i sobre i, se me va y me queda un medio de a la menos 4y. Entonces me queda más un medio
de e a la menos 4y por el seno de 4x menos, con el menos este se me hace más, y partido sobre 2 y entre 2, perdón, y entre 2 estamos en el tercer término, y a la 4y por el coseno de 4x. Acá se me va y con y me queda más 1/2 de e a la 4y por el seno de 4x. Vamos a borrar un poquito acá esto. Muy bien, borramos y ya está. Bueno, parte real, parte imaginaria. ¿Cómo hacemos? Muy fácil. La parte que tiene i la juntamos y la parte que no tiene i la dejamos adelante. Entonces, parte que no tiene i, tenemos 1/2. Parte que no tiene i, creo que me confundí. Coseno. Bueno, no, en realidad mejor vamos a sacar factor común e a la menos 4y y e a la 4y. Bien, entonces sacamos factor común e a la menos 4y de estos dos términos, o sea, de este y de este término sacamos e a la menos 4y. Bien, entonces nos va a quedar, y también podemos sacar factor común el 1/2, entonces me va a quedar 1/2 de e a la menos 4y, factor de qué, de lo que me sobre. Bien, de este primer término vemos que, bien, entonces vamos a agrupar la parte real y parte imaginaria de este número. Entonces, escribimos la parte real, es decir, la parte que no tiene la unidad imaginaria. Vemos el primer término que aparece es 1/2 de e a la menos 4y por el seno de 4x. El segundo término que no tiene i, es decir, la parte real, es 1/2, es este término, de e a la 4y por el seno de 4x. Bien, más i, así, la parte imaginaria, esto es lo que contiene i. Entonces, si sacamos factor común i, nos queda, de este término, me queda 1/2 de e a la 4y por el coseno de x. Entonces, 1/2 de e a la 4y por el coseno de 4x. Y el último término de la parte imaginaria es este. Como saqué factor común i, me queda menos 1/2 de e a la menos 4y por el coseno de 4x. Menos 1/2 de e a la menos 4y por el coseno de 4x. Bien, borramos esto de acá, o simplemente lo pasamos por este lado. Esto ya no nos interesa. Borramos. Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, de estos dos, para verlo un poquito mejor, de la parte real, esto ya sería u, la parte real de la función. Vemos que tenemos en común 1/2 del seno de 4x. Entonces, sacamos factor común. Esto es simplemente una forma de no complicarse tanto a la hora de derivar. Entonces, 1/2 del seno de 4x que va a multiplicar a e a la 4y más e a la menos 4y. Bien. Más i, que es esta parte. Vemos que tenemos en común el coseno de x y el 1/2,
Así que me queda 1/2 del coseno de 4x que multiplica a e a la 4y menos e a la menos 4y. Bien. Perfecto. Entonces vemos que esto es mi u de xy y que esta parte es mi b de xy, que la vamos a necesitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta u de xy y b de xy? Y justamente lo que queríamos analizar, si era analítica, y en el caso de que sea analítica, que encontremos su derivada por definición, que ahora vamos a ver qué significa. Bien, entonces voy a borrar un poco y me voy a quedar con esta función o esta expresión de abajo y seguimos con el ejercicio. Bien, entonces una vez que encontramos nuestra u de xy y nuestra b de xy, tenemos que decir si es analítica. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ecuaciones de Cauchy-Riemann nos indican que la derivada de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada de b respecto de y. Bueno, ¿cuál es la derivada de u respecto de x? La derivada de u respecto de x es la derivada de esta función respecto de x. Por lo tanto, esto que está entre paréntesis lo podemos dejar constante. Es decir, sacamos afuera de la derivada. Entonces, e a la 4y más e a la menos 4y por, y el 1/2 también, ¿no? Lo podemos ver un poquito así. Acomodamos. Me queda 1/2 de esto es todo constante. Y la derivada del seno de 4x respecto de x es el coseno de 4x por la derivada de 4x, que es 4. Entonces esto es 4 por el coseno de 4x. Entonces vemos rápidamente que el 4 con el 2 se me simplifica y me queda 2 veces el coseno de 4x por e a la 4y más e a la menos 4y. Y esto vendría a ser la derivada de u respecto de x, que tiene que ser igual a la de b respecto de y. Entonces acá, para ahorrar espacio, la calculo acá. Entonces la derivada de b respecto de y, esto queda como una constante. Y me va a quedar 1/2 del coseno de 4x, que actúa como constante porque estamos derivando respecto a y. Y tengo que hallar la derivada de e a la 4y menos e a la menos 4y. Bueno, la derivada de la exponencial es esa misma exponencial por la derivada del exponente, o sea, de la función. Entonces la derivada de 4y respecto a y es 4 por e a la 4y menos la derivada de e a la menos 4y vendría a ser menos 4 por e a la menos 4y. Bien, vemos que menos por menos me da más. Entonces, para ahorrar espacio lo hago acá. Podemos sacar factor común el 4 afuera y me queda 4 dividido 2 es 2 por el coseno de 4x, que multiplica a e a la 4y más e a la menos 4y. Vemos que estas dos son iguales, por lo tanto parte de la condición de Riemann y de Cauchy se va a cumplir, pero necesitamos hallar estas dos derivadas, es decir, la derivada de b respecto de x. ¿Cuál va a ser? Esto actúa como constante, el 1/2 también. Entonces me va a quedar medio de e a la 4y menos e a la menos 4y por la derivada del coseno de 4x respecto de x, que va a ser 4 negativo por el seno de 4x. Esto es 4/2, me queda menos el seno de 4x por e a la 4y más, menos e a la menos 4y.
Y esto tiene que ser igual a la derivada de u respecto de y, cambia de signo. Bueno, primero hallamos la derivada de u respecto de y. Derivada de u respecto de y, ¿qué va a ser? Esto respecto de y. Entonces esto actúa como constante. El 1 medio del seno de 4x actúa como constante y derivo e a la 4y más e a la menos 4y. Bueno, la derivada de e a la 4y me queda e a la 4e a la 4y, 4e a la 4y menos 4 por e a la menos 4y. Ahí está. Bien. Entonces saco factor común el 4, el 4 y 2 me queda 2. Entonces 2 derivé bien, a ver, ¿en qué le estoy errando? Ah, ya veo que le estoy errando. Acá cuando derivé, cuando el 4 lo divido entre 2, me queda, y multiplicado por menos 4 entre 2, me queda menos 2. Yo me confundo muchísimo con esto, es muy fácil confundirse. Entonces, como saqué el 4, me queda e a la 4y menos e a la menos 4y. Y vemos que se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Es decir, ¿por qué? Si esto tiene un signo menos, esto más. Es lo mismo, claro, pero cambia de signo. Pero acuérdate que la condición es que la derivada de b respecto de x, que es esta, tiene que ser igual a la de u respecto de y, cambia de signo. Y nosotros solamente calculamos u respecto a y, no la cambiamos de signo. Entonces, si la cambiamos de signo, esto implica que esto también cambia de signo y son exactamente coincidentes. Bueno, una vez que tenemos todo esto, para calcular la derivada de una función compleja, sin utilizar las reglas de derivación, que generalmente es lo que nos piden en los exámenes, es que f' de z, o sea, es una conclusión, la derivada por definición es una conclusión de, o sea, otra conclusión de la ecuación de Cauchy-Riemann. Bueno, no los entretengo más. F' de z va a ser igual a la derivada de u respecto de x más i por la derivada de b respecto de x. Y como nosotros tenemos tanto a u respecto de x como b respecto de x, simplemente vamos a reemplazar. Entonces voy a borrar y seguimos. Bien, ya les ordené lo que vamos a necesitar, así que continuamos. La derivada de u respecto de x era 2 por el coseno de 4x, que multiplica a e a la 4y más e a la menos 4y, más i por derivada de b respecto de x. Derivada de b respecto de x es menos 2 por el seno de 4x por e a las 4y menos e a la menos 4y. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Obtener la función derivada de f de z. Nosotros sabemos que las reglas de derivación, tanto en complejos como en reales, o sea, la regla de derivación en reales también se aplican a complejos, pero acá en este caso nos piden por definición. Entonces, para fijarnos un objetivo, nosotros nos vamos a valer de que f' de z, usando las reglas de derivación, va a ser la derivada del seno de 4z, y eso es igual a 4 por el coseno de 4z. Así que tenemos que llegar a esto. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es distribuir todo esto que tenemos acá. Vamos a ver que f' de z es esto. Distribuimos todo, me queda 2 coseno de 4x por e a la 4y más 2 coseno de x por e a la menos 4y
menos i2 seno de 4x por e a la 4y menos, ajá, le estoy errando en estas cosas, perdón, no, está bien, a ver, por este me queda menos 2i o menos i2 por el seno de 4x por este, y ahora i por por el segundo me queda menos, por menos me queda más, ahí está, más i2 seno de 4x por e a la menos 4y, ahí está. Entonces ahora vamos a sacar factor común e a la 4y y factor común e a la menos 4y y vamos a ver que se vuelve un poquito más familiar. F' de z, entonces e a la 4y factor común de 2 o podemos sacar también factor común el 2 si te das cuenta. Entonces esto me queda 2 coseno de 4x menos i por el seno de 4x, y si se dan cuenta se va apareciendo algo. Seguimos, más e a la 4y, sacamos factor común e a la menos 4y, también sacamos factor común el 2, factor de el coseno de 4x más i por el seno de 4x. Bien, ¿y qué es esto que tengo acá? Bueno, esto es, perdón, 2e a la 4y, y esto que está acá adentro es e a la menos 4xi. Si no lo ven, vuelvan un poquito del video atrás y vean que, o se los explico acá, que si yo tengo e a la i tita, era el coseno de tita más i por el seno de tita. Y acuérdense de lo otro que le dije, que el seno de menos alfa es igual al seno de alfa y el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Bueno, no los entretengo más. De esta parte tenemos e a la menos 4y por esto que es e a la i 4x. Entonces sacamos factor común 2 de este primer término, sumamos los exponentes, o directamente sacamos factor común 4i, sacamos factor común 4i, y ¿qué nos queda? Sacamos factor común menos 4i, sí, saco factor común menos 4i, ¿qué me queda? Me va a quedar x, y de este lado me va a quedar más y. ¿Por qué? Miren, si hago 4i menos 4i por y me va a quedar y cuadrado, y por y cuadrado, que es menos 1, por este menos se me hace más, y 4 por y me queda 4y. Bien, más saca un factor común 4i y me queda x más i por i. También, vean lo mismo, 4i por y me queda 4i cuadrado por y menos 4y, que es esto. Bien, entonces, bueno, borro esto acá abajo. Bueno, ¿qué es x más i por i? Es 2 veces, ¿ves? Acá, e a la menos, x más i por i es z justamente, entonces esto es, pero por comodidad voy a poner este primero, entonces x más i por i es z, entonces me va a quedar e a la i 4z más
e a la menos i 4 por z. Muy bien. 4 por z. ¿Y qué es esto? Bueno, fíjense que nosotros queremos llegar al 4 veces el coseno de 4z. Bien. Y les recuerdo, voy a borrar acá para explicarles. Un segundo. Que el coseno de z se puede escribir como e a la i z más e a la menos i z entre 2. Y si pasamos el 2 multiplicando para el otro lado, me queda 2 veces el coseno de z. Esto es igual a e a la i z más e a la menos i z. Y si yo multiplico a ambos lados por 2, a ambos lados de la ecuación, voy a obtener 2 por 2 coseno de z, 4 coseno de z, igual a 2 veces e a la i z más e a la menos i z. Menos i z, ahí está. Y acá menos i z, perdón, me lo comí. Y que es muy similar a lo que tengo acá. Entonces, si esta fórmula, si esta parte corresponde a 4 veces el coseno de z, entonces esto, la única diferencia que existe con este es lo que hay en z. Hay 4 veces z. Entonces, ¿qué significa? Que el argumento del coseno es 4z. Por lo tanto, podemos concluir que esto es 4 veces el coseno de 4z, que es f' de z. Y hallamos nuestra derivada. Bueno, no los molesto más, no les hago perder más tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.